Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. Al aterrizar en el aeropuerto, su padre había reservado un coche para llevarle directamente a casa, lo que le facilitó mucho las cosas ya que no conocía bien esos lugares en los que tenía poca experiencia. Mirándolo ahora, su apariencia parecía normal, pero bajo la ropa, las gafas de sol y la mascarilla, aún había moretones que no habían sanado del todo, incluso después de días de recuperación completa. Además, necesitaba caminar con un bastón ajustable de estilo canadiense, que le proporcionaba el apoyo necesario para caminar con más normalidad de la que aparentaba. ¿Has tomado alguna pastilla para el dolor? Elliot, que estaba junto a Dash, lo miró unos segundos y preguntó. Dash asintió. Tuvo que tomar antiinflamatorios y otros para aliviar el dolor muscular que lo atormentaba después de esas peleas. Muchos podrían no notarlo, pero había lesiones graves, aunque no graves, que eran bastante evidentes. Esa era la primera vez que lo lastimaban de esa manera, lo cual era muy arriesgado porque fácilmente podrían haberle roto un hueso si por alguna razón no hubiera ganado la batalla en el último ataque. Hemos llegado. Dash abrió los ojos, miró a un lado y vio que la puerta junto a donde estaba sentado se había abierto, y asintió. No estaba acostumbrado a ese trato. Solo era un chico que intentaba adaptarse a esta nueva vida. Así que, tras salir del coche, le dio las gracias a Elliot, quien lo había cuidado hasta entonces. ¿Sabes si mi padre está en casa? Elliot asintió y dijo. Te está esperando en su oficina. Mientras se dirigía a la oficina de su padre, Dash sintió un sabor amargo en la boca. Era una oleada de emociones incontrolables. No podía acallar el dolor que sentía, y eso era lo que más lo quemaba por dentro. Toc toc. Pase, está abierto. Dash entró y vio a su padre, Frederick, sentado detrás del escritorio. Como siempre, estaba revisando unos documentos, pero lo dejó todo en cuanto entró Dash. Ya estoy de vuelta. Parece que esta vez no fue tan fácil como pensabas, ¿verdad? Frederick levantó la vista, observando todas esas marcas visibles en su hijo, y negó con la cabeza. ¿Valió la pena? Dash suspiró, se sentó y metió la mano en su bolsillo para sacar una tarjeta bancaria que contenía exactamente $20 millones, incluso después de darle a Santiago su parte. Mira, quiero que cubras todos los gastos de la señora Zoe y también los de Sakura Bushido. Quiero devolverte el dinero. Frederick suspiró y dijo. No necesito el dinero de mi hijo. Quédate con él. Me has demostrado que puedes valerte por ti mismo, pero ahora tengo una pregunta. ¿Piensas seguir así? Me enseñaste a sobrevivir de esta manera. Lo único que estoy haciendo es llevarlo a un nivel donde tenga posibilidades. Entonces, ¿qué harás a partir de ahora? Dash permaneció en silencio, miró a su padre y dijo. Descansaré, volveré a la escuela cuando comiencen las clases y antes de eso, estaré con Devon apoyándola. La vida es cruel, hijo. Si no aprendes por las buenas, aprenderás por las malas, y eso es lo único que quería enseñarte. No puedes ir por ahí ayudando a la gente. El mundo no funciona así. Pero la madre de mi novia no es cualquiera, ¿lo entiendes? Dash miró a su padre con más seriedad, queriendo dejar claro por qué se había enfadado. Nunca esperé que te trataran como a otros niños de tu edad. Estoy orgulloso y agradecido de que sean mi familia, así que nunca me quejé de nada. Sentía tu ausencia a diario en casa. No me importaba. Intentaba no darle importancia. Pero entiende que yo también tengo un límite. Frederick miró a su hijo en silencio, asintió y dijo, es mi culpa. Quería darte una lección de vida, pero supongo que no era el momento adecuado. Fui insensible y te pido disculpas. Toma tu dinero y ve a ver a la señora Lee antes de su cirugía. Dash asintió. Quería llorar, pero no volvería a hacerlo delante de su padre. No quería mostrarse vulnerable otra vez, así que salió de la habitación en cuanto se despidió de él. Estando en la habitación vacía, Frederick se llevó las manos a la cabeza y murmuró. Aunque seas solo tú, Dash, lo siento por todo esto, tendrás todo lo que he logrado. Cuidarás de todas nuestras pertenencias una vez que nos hayamos ido, así que esta educación era necesaria. Ahora que había escuchado las palabras de su hijo, Frederick sonrió, dándose cuenta de que había sido un mal padre todo este tiempo. Nunca tuvo una figura paterna que lo criara como a un niño común. Su familia lo había adoctrinado para ser el sucesor perfecto, y eso continuó hasta que se convirtió en lo que es ahora. Había pensado que mientras hiciera lo mismo con uno de sus hijos pero dándole más libertad, ese mismo niño sería más fuerte, perfecto y sobresaliente en la vida. Pero ahora que lo piensa, fue ingenuo al no haber criado mejor a Dash, quien siempre pretendió no ser tan malo.
Supongo que fue mi error, murmuró Frederick después de estar solo un rato. ¿Cómo estás? Dash, que no había descansado tras visitar a Devon y su familia, se quedó mirando a su novia un momento. Devon se acercó a Dash, observó todos los moretones en su rostro y dijo, «¿Dijiste que no sería peligroso? ¿Qué clase de perlas tenías para terminar herido así?» Las peleas eran de artes marciales mixtas, así que no se nos contabilizaban puntos. Eso significa que el ganador era quien se rendía o no podía seguir luchando. Dash sonrió un momento antes de detenerse al ver la expresión silenciosa y preocupada de Devon. Mientras miraba las manos de Dash, quiso enojarse, pero sabía que no se lo merecía, y menos ahora. «¿Sabes que esto me molesta?» «Sí, pero estoy completo y te traje un regalo». Dash levantó una bolsa y se la entregó a Devon, quien parecía muy callado al verlo en ese estado. Devon sonrió, caminó con Dash hasta la entrada del hospital y dijo en el camino, «Pensé que eras invencible, pero realmente te dieron una buena paliza». «Bueno, gané el torneo, pero me dejaron mucho peor de lo que estoy ahora, jajaja». Dash, que había dejado a un lado el enojo de Devon, sonrió mientras ambos caminaban hacia la habitación de Zoe. «¿Has pensado qué le dirás a mi mamá cuando te pregunte por qué eres así?» «Pero ella ya lo sabe, ¿verdad?» «Le diré que gané el torneo. Estas lesiones son trofeos». Dash sonrió mientras tocaba la cabeza de Devon, quien permanecía prácticamente en silencio. «Todo estará bien, estoy totalmente seguro de eso». Devon se detuvo, tomó la mano de Dash y dijo en voz baja, «No quiero perder a mi mamá, eso no va a pasar». Dash tomó las manos de Devon, la hizo mirarlo a los ojos y susurró, «Ella se recuperará. Los mejores médicos la cuidarán durante la operación, así que no debes pensar en cosas negativas». «Está bien». Dash no tenía palabras de alivio que pudieran aliviar el dolor de Devon. Esa preocupación la acompañaría hasta que terminara la operación y se conociera el resultado. Por eso, en esta situación, solo podía quedarse a su lado. El señor Zack, que estaba a punto de buscar a su hija, se quedó en la puerta, suspiró y murmuró, «Supongo que tú tampoco eres tan fuerte como pensabas». Qué bueno que Dash haya regresado. Con el regalo en sus manos, Devon, sentada junto a Dash para tranquilizarse un poco, lo abrió y sonrió al ver una rana dorada. Acariciando la rana, Devon le preguntó a Dash confundida, «¿Para qué se supone que necesito una rana dorada?» «Bueno, dicen que quien tiene una rana dorada tendrá buena fortuna». Dash, que tenía los ojos cerrados, los abrió, miró la rana dorada, que era una figura de oro, y dijo, «Se la compré a unos monjes en el aeropuerto. Como no he facturado el equipaje, no pude sacar las demás cosas que te compré, así que este es uno de los muchos regalos que recibí en este viaje». No podía decirle que era el único regalo que había comprado. Después de todo, ahora que lo piensa, no es un regalo muy apropiado para una pareja. «No, la verdad es que me gusta, se parece mucho a ti. ¿Debería llamarlo Dash?» Devon acarició la cabeza de la rana dorada y bromeó un rato. «Vamos a ver a tu madre, ya que pareces estar de buen humor». Dash caminó hacia la habitación del hospital donde se encontraba la señora Lee, quien, tras muchos regaños por haberse lesionado tan gravemente en el torneo, lo había dejado solo. Era incómodo tener tan mal aspecto, por esa misma razón, no quería que lo vieran así. Aún así, siguiendo las palabras del señor Chosen, decidió ir a saludarlos. Ahora que había llegado, se enteró de que la operación podía ocurrir en cualquier momento y que tendrían que esperar un tiempo para saber si había tenido éxito. Así estaban las cosas, así que solo quedaba esperar. Después de charlar un rato, Devon lo llevó a su casa porque quería cambiarse de ropa y necesitaba comer algo real que no fuera de una máquina expendedora. Dash aprovechó para dormir. Aunque normalmente no dormía en ningún sitio, era diferente estar en casa de Devon, así que aprovechó la oportunidad y se durmió profundamente. Cuando Dash despertó, habían pasado algunas horas. En lugar de levantarse de inmediato, abrió lentamente los ojos y, sabiendo que estaba en la habitación de Devon, no se movió. Devon, que se había cambiado de ropa hacía un rato, dormía a su lado. Quería descansar plácidamente, al menos antes de la operación de su madre, y calmar su depresión durante unas horas. Sabía que necesitarían muchas horas para descubrir si su madre se salvaría, algo que los dejaría a todos sin aliento. Pero era algo que tenían que soportar como familia, y ella lo sabía perfectamente. Dash lo comprendía hasta cierto punto, y se sentía mucho mejor acompañando a Devon en este tormento que esperando en otro país a que sanaran sus heridas. Las heridas en su rostro no eran para tanto. Todo lo demás era temporal, y lo que importaba era compartir los malos momentos tanto como los buenos.
Al mirar sus publicaciones en las redes sociales, Dash pudo ver que tenía bastantes seguidores y que su canal de YouTube, que había abierto con Devon, donde enseñaban movimientos de Kung Fu con una máscara de pollo, había alcanzado el 1.000.000 de suscriptores. Supongo que pelear en medio de la noche con una máscara de pollo llamó la atención de todos. Dash sonrió irónicamente, recordando cómo había sido noticia después de ayudar a la policía a atrapar a un criminal que huía. En ese momento, extendió la pierna, provocando la caída del ladrón. Acababa de grabar un video, así que aún llevaba puesta la máscara de pollo. Pero lo que no calculó en ese momento fue que la policía aún estaba lejos, lo que provocó que el ladrón lo atacara al darse cuenta de que había intervenido en algo que no debía. Dash se defendió, y luego de que el video se volviera viral, todas las personas que conocían al chico que enseñaba Kung Fu con una máscara de pollo se sintieron atraídas al canal para ser parte de las artes marciales. Tras los comentarios de su último vídeo, Dash apagó su teléfono y en ese momento vio que Devon se había despertado. ¿No ronco cuando duermo? Devon frunció el ceño y preguntó. ¿En serio? Dicen que uno cambia al crecer. Era una pregunta retórica. Devon sonrió ante los chistes de Dash. Se levantó y empezó a ponerse los zapatos. ¿Nos vamos? Tengo hambre, ¿y tú? Dash asintió mientras se ponía los zapatos y dijo. Tenemos que conducir. Puede que esté gravemente herido, pero creo que puedo manejarlo. Entonces, vámonos. Devon le entregó la muleta a Dash, quien se sentía un poco avergonzado de caminar con algo así, y después de bajar las escaleras, ambos fueron a comer. A lo largo del día, hablaron de muchas cosas. Ambos necesitaban despejarse, y eso fue precisamente lo que hicieron. Según Devon, Dash se dio cuenta de cómo había resultado todo y se sorprendió al ver las peleas que se habían subido a internet. Miguel contraatacando la patada de Daniel, las increíbles peleas de Devon y el lamentable desempeño de los alumnos de Sakura Bushido con menos de un año de experiencia. Aunque alcanzaron una buena posición, no obtener ambos campeonatos fue algo doloroso. Dash se había encargado de grabar una buena sesión de entrenamiento para el regreso de la escuela de artes marciales, así que si Chosen decidía venir a enseñar, las cosas cambiarían. También se tomaría el próximo torneo más en serio, lo que sin duda sería más emocionante que otros. Si hubiera más competidores destacados, significaría que las cosas irían mucho mejor. La aparición de Chosen en el Sakura Bushido Dojo animaría el ambiente, equilibraría la balanza de la historia, y Dash podría sentirse más conectado con la historia que Daniel estaba viviendo. Luego de terminar de hablar, todos regresaron al hospital para la despedida final antes de la operación y esperar los resultados. Este era un caso excepcional, por lo que la operación podía durar más de 10 horas, lo que era en sí una tortura muy larga que todos tenían que soportar. A mitad de la operación, llegó la familia de Dash. Su padre, que antes parecía indiferente, había decidido acompañar al señor Sake en su sufrimiento. Elena, que no había visto a su hijo desde que regresó del torneo, lo acompañó. Sabía lo que la familia de Devon significaba para él, así que, como madre, tenía que estar ahí para él. ¿Ya son más de 10 horas? Exactamente casi 11 horas. ¿No deberíamos saber ya los resultados? Solo necesitamos saber si habrá alguna complicación después de la operación. Eso es lo principal, dijo Frederick al analizar la situación. En ese momento, un grupo de médicos con aspecto cansado se acercó a ellos, y eran ellos los que habían estado operando a la señora Soele. ¿Cuáles fueron los resultados? Zack se acercó al médico, esperando noticias alentadoras. El médico jefe se acercó a todos y, con seriedad pero con un tono esperanzador, dijo: la operación fue un éxito y logramos extirpar la mayor parte del tumor. Sin embargo, aún nos espera un período de seguimiento crucial para asegurar que no haya complicaciones. Devon parpadeó un par de veces y dijo: eso es bueno, ¿verdad? El pronóstico es alentador, pero tendremos que monitorear cuidadosamente su recuperación en las próximas semanas. El médico, tras estas palabras, se retiró a descansar. Tantas horas de cirugía eran algo que pocos podían soportar, así que ahora solo necesitaba cerrar los ojos unos minutos antes de dormirse en cualquier otro lugar. Eso estuvo bien. Hay una esperanza muy alentadora. Frederick sonrió al escuchar esas palabras esperanzadoras. Ahora todo sería continuo y requeriría un riguroso proceso de recuperación. Para Devon, quien había aceptado la idea de que su madre pudiera recuperarse, fue la mejor noticia que pudo recibir. Había estado realmente devastada antes de esto, pero ahora, saber que existía una posibilidad de recuperación, era todo lo que necesitaba para respirar con más tranquilidad. Dash se acercó a ella y le susurró: era la rana dorada. Nos trajo suerte.
Seguro que era la rana, idiota. Devon le sonrió a Dash, viéndolo tan optimista en los peores momentos. Tras recibir la noticia, Elena se fue con los hermanos de Dash, y Frederick se ofreció a quedarse para recibir noticias durante el resto de la noche para que Zack y Devon pudieran descansar bien. Al principio, Zack se negó. Le debía mucho a la familia de Dash, así que no quería ser una carga más para ellos. Aún así, al ver la insistencia, no pudo evitar darles las gracias y descansar al menos unas horas. Solo había estado en el hospital, cuidando a su esposa y esperando a que todo estuviera en orden antes de la operación. Ahora que conocía los resultados, la esperanza era tan grande que pudo cerrar los ojos por un buen rato. Solos en el hospital, Dash y Frederick miraron a lo lejos a una niña que jugaba con un osito de peluche. ¿Estás más tranquilo ahora, hijo? Preguntó Frederick, mirando a su hijo, que había permanecido en silencio desde que todos se fueron. Dash asintió. No estaría enojado con su padre para siempre, así que dijo. Aunque todo es alentador, es importante saber si la señora Lee se recuperará por completo. Así es, pero al menos no morirá, dijo Frederick mientras miraba la hora en su reloj. Había muchas cosas de las que quería hablar con su hijo, pero prefería ir con calma, como le había aconsejado Elena. Estando solo con su padre, Dash, quien pensó en algo, dijo. Padre, ¿existe la posibilidad de que podamos comprar una casa cerca de la escuela de artes marciales Sakura Bushido? ¿Para algo específico? Bueno, conocí a un gran maestro de karate en Japón que podría enseñar muy bien a todos los estudiantes que representan al dojo en torneos más importantes. Sería bueno tenerlo como mentor en Sakura Bushido. Como era menor de edad, incluso con casi 16 años, era obvio que necesitaba la administración de su padre, quien usaría todo su dinero tanto para inversiones como para gestionarlo con mayor precisión. Ahora que quiere llevarse bien, Dash debe asegurarse de que su padre lo ayude al menos con algunas cosas triviales. Podemos hacerlo, pero ¿sabes si vale la pena? Merece la pena. ¿Te acuerdas de Daniel LaRusso? Resulta que Sensei luchó a muerte con él. Ahora ha superado el pasado, así que sería interesante traerlo. Frederick sonrió levemente. Aunque Dash no se dio cuenta, era obvio que él tampoco era un santo. Pero le gustó la idea, así que mencionó que se encargaría. Por cierto, ¿cómo planeas participar en los nacionales con tu escuela de artes marciales? Dentro de unos años, propondré un torneo con escuelas de todo el país. Quizás sirva para clasificarnos como dojo si logramos una buena posición. Tienes que ganar. Una buena posición no garantiza precisamente el pase, le recordó Frederick con una sonrisa. Dash asintió y dijo. Tienes razón. Puede que tenga sus diferencias, pero Frederick sigue siendo su padre, y eso no cambiaría por nada del mundo. Por eso Dash no quería seguir con su rabieta. Quería ser él quien diera un paso al frente para cambiar, ya que su padre se había disculpado. El clima parecía bastante sombrío hoy. El aire opresivo se sentía incluso en los pasillos del hospital, donde Dash guardaba muchos malos recuerdos. Había pasado una semana desde la operación de la señora Soe, y hoy se le realizaría un examen completo para comprobar cómo iba la recuperación. Ella había despertado, pero había una cierta lentitud en comprender las cosas, tal como les habían advertido, y según los médicos, el proceso de recuperación fue muy lento después de que ella recuperó sus recuerdos muy lentamente. Sentada bajo un sakura, Devon estaba absorta en sus pensamientos. Habían pasado muchos días y finalmente se sentía mucho más tranquila. Tras saber que su madre tenía cada vez más posibilidades de recuperarse, centró su atención en Dash, quien resultó gravemente herido después del torneo, que vio porque tenía grabaciones de las peleas. Estaba sumamente conflictuada viendo las peleas, pues no eran más que brutalidad, y todo lo que habían aprendido no se tenía en cuenta para ese torneo. Pero Devon sabía que el torneo estaba abierto a las artes marciales, y sabiendo cuánto dinero le habían pagado como ganador, ella no entendía hasta qué punto estaba mal. Sabía que Dash lo había hecho para ayudar a su familia. Su relación con su padre es especial, y así es como se trataban, así que no entendía nada que comentar. Mira, compré unos churros con chocolate. Fue entonces cuando se oyó la voz de Dash detrás de ella, y sonrió levemente. ¿Vamos a otro lugar? Devon miró a Dash y preguntó confundido. ¿No te gusta este lugar? Al ver el agradable lugar bajo el árbol de Sakura, Devon no entendió por qué Dash quería cambiar de lugar y preguntó confundido ante una escena tan extraña. Claro que Dash no podía decirle que ese mismo lugar era donde había experimentado la muerte. Ahora que sus recuerdos se estaban volviendo cada vez más borrosos, no lo recordaba con mucha precisión, pero sí sentía un aire de muerte.
En general, no me gustan los hospitales, así que prefiero no verlos. Dash se sentó junto a Devon, con la mirada fija en el árbol de Sakura, y sonrió. Las cosas habían cambiado desde la última vez. Ahora no sufría de problemas pulmonares y respiraba tan bien como un atleta sano. Esas noches de llanto habían terminado, no del todo, pero sabía que pronto terminarían. ¿Qué te parecería hacerme un tatuaje en el brazo? Devon miró a Dash y preguntó mientras comía los churros con chocolate. ¿Qué tienes en mente? Un árbol de Sakura, siento que mi conexión con esos árboles es muy fuerte, murmuró Dash, quien de hecho quería hacerse un tatuaje en todo el brazo. ¿No es un tatuaje para mujeres? A Devon le daban igual algunas cosas, y no podía negar que quería ver a Dash con un tatuaje, ya que le quedaría bien. Dash mostró su brazo y dijo, siento que se vería bien, ¿no crees? Tendrías que verlo. Tomar una foto de tu brazo y editarla con un programa, eso es lo que hacen los tatuadores hoy en día. Mostrarte una modelo y ver si queda bien como resultado final. Los ojos de Dash se levantaron con admiración. Nunca había pensado en eso, y ahora que Devon lo menciona, piensa que es muy comprensible. Es una buena idea. No sabía qué quería hacer en el futuro, pero sin duda, su vida no se limitaría a una oficina. Quería sentirse libre, aunque fuera viviendo en el campo. Siempre había deseado respirar libremente. Harán ese chequeo hoy. Espero que mamá pueda recuperar todos sus recuerdos, dijo Devon un poco deprimido pero no triste. Dash asintió y dijo, ella debe recordar que soy tu novio. Sería terrible si me echara de tu casa si aparezco un día sin avisar. Quizás te mereces algo así, dijo Devon, imaginando esa escena tan graciosa. Le gustaba la personalidad de Dash, pero hay que admitir que a veces puede ser un poco molesto al no tomarse las cosas tan bien como otros consideraban importantes. Los debates escolares eran los más desordenados. Aunque al final Dash siempre hacía un gran trabajo, en el proceso todo se salía de control. Hablando de otras cosas triviales, Dash y Devon fueron a escuchar las noticias y descubrieron que el cerebro de la señora Zoe estaba respondiendo bien a la operación. Es cierto que otros procesos tardarían mucho tiempo en recuperarse, pero la parte más peligrosa ya había pasado, por lo que este fue uno de esos raros casos de éxito. Todos estaban felices por esto. Dash seguía diciendo que se lo debían todo a la rana dorada, y desde ese día, se aseguró de construirle un pequeño templo dentro de Sakura Bushido, justo debajo de un lugar que sería difícil de encontrar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. ¿Podrás unirte a clases el mismo año que yo? Gritó Devon sorprendido al enterarse de que a Dash no le asignarían un grado superior o inferior al suyo en la preparatoria. Dash, que ahora tenía 16 años y era un año mayor que Devon, debería haberle llevado un año de ventaja. Sin embargo, al perder un año cuando era joven, terminó conociéndola. Jaja, ¿pensaste que desaparecería de tu lado? Soy como una uña encarnada. Cuanto más estoy aquí, más me quedo, gritó Dash mientras se cortaba las uñas. Devon miró a Dash, que vivía en su casa como un hermano, sacudió la cabeza y se concentró en publicar algunas fotos en internet. Según Dash, tener una cierta cantidad de seguidores era bueno si planeabas llegar a un grupo específico de personas en el futuro. Dash, que permaneció en silencio por un momento, tuvo una idea y dijo, por cierto, tengo el diseño del tatuaje que quiero, así que quiero que le eches un vistazo. Devon se sorprendió. Antes de que pudiera decir algo, Dash le mostró una fotografía que mostraba las raíces de un árbol en blanco y negro, que él entendió que era un árbol Sakura, como el logo de Sakura Bushido. ¿Sabes que parece más un palo seco que un árbol de Sakura? Preguntó Devon, mirando a Dash a los ojos. Dash volvió a mirar la imagen y preguntó, ¿tú también lo crees? Pensé que Ellie estaba loco, pero ahora que lo mencionas, tienes razón. Aún así, me queda bien en el brazo. ¿Cuándo quieres ir? Ellie me dijo que vendría a presentarme al tatuador, así que quiero que vengas conmigo, dijo Dash mientras arrastraba a Devon hacia la puerta. Devon se rió entre dientes y preguntó, ¿no llorarás cuando te hagas el tatuaje? Soy una máquina de guerra, niña, no lloraré por algo así. Dash se detuvo y sonrió con arrogancia. Tenía el dolor bajo control, así que desestimó las palabras de Devon. En el camino, Devon reprodujo varios vídeos de cámaras cercanas que mostraban agujas tatuando la piel de la gente cientos de veces, lo que puso a Dash cada vez más nervioso. No estaba del todo tranquilo. Él estaba siguiendo las palabras de Chosen. Él dijo que tomara ciertas cosas para ofrecérselas a sus dolores y penas, por lo que creía que hacerse un tatuaje haría que las cosas se sintieran más ligeras dentro de él. ¿No quieres hacerte un tatuaje?
Dash sonrió con picardía al hacerle esta pregunta. Devon notó su mirada sin siquiera girar la cabeza hacia Dash, pero decidió ignorar la pregunta y dijo: hacerse un tatuaje no es algo que deba tomarse a la ligera. Creo que mis padres me matarían si volviera a casa con un tatuaje. ¿Eso, o tienes miedo al dolor?, susurró Dash mientras estacionaba el auto afuera del lugar que Ellie le había recomendado. Devon frunció el ceño. No quería caer en las sutiles trampas de Dash y dijo: si el tatuador hace un buen trabajo, lo consideraré. Mientras tanto, estaré a tu lado apoyándote. Qué amable de tu parte. Ahora, bajemos. La tinta se está secando. Ellie, que había recibido una llamada hacía unos días preguntándole si conocía un buen lugar para hacerse tatuajes, le recomendó a su amigo, que le había tatuado un hermoso halcón. El dolor es entrenamiento. No sentirás nada cuando la aguja perfore tu piel varias veces. Dash miró la nueva apariencia de Ellie, ahora llamándose Auk, y dijo: no sé qué Ellie me gusta más. Creo que me quedaré con el actual, el karate cambió mi vida. Tenías razón cuando me invitaste antes. Devon miró a Dash y, tras saludarse, todos entraron. No tenía mucho que decir sobre Ellie, cuya personalidad había cambiado radicalmente. Este es Dash. Acaba de llegar de Japón y les pateó el trasero a todos en el torneo, se jactó Ellie ante el tatuador, que parecía estar en un viaje astral. Dash, con el brazo extendido hacia el tatuador, miró a Devon, que estaba tomando fotos, y dijo: no duele, te lo aseguro, te lo dije, el dolor solo está en la mente, dijo Ellie, viendo cómo Dash se hacía un increíble tatuaje de un árbol seco. Devon se rió en silencio, miró a Dash y, desde la distancia, supo que estaba soportando el dolor que sentía en ese momento. En pocas horas, el dolor empezó a disminuir y el tatuaje quedó terminado. A Dash le costó disimular el dolor, pero al final, estuvo bien. Así que, después de pagar, se fue con Devon a pasar el resto del día más relajado. Había pasado un tiempo desde que salió, por lo que apreciar el paisaje de vez en cuando era bueno. Sentado en un parque, Dash miró a lo lejos, señaló un par de pájaros y dijo: el señor Chosen viene para acá. ¿Crees que fue buena idea invitarlo a ser nuestro karate sensei? Había invitado al señor Chosen a dar clases en Sakura Bushido después de que su padre le consiguiera una casa. Lo había pensado mucho y le pareció buena idea, así que finalmente insistió. Pero también quería escuchar la opinión de Devon. Era su novia y una compañera de confianza a quien podía contarle todo lo que pensaba, así que sería buena idea escucharla. Ahora que conozco toda la historia, ¿no se pondrá más interesante la situación cuando el señor LaRusso vea al señor Chosen, con quien tuvo un duelo a vida o muerte en su juventud? Devon miró a Dash como para asegurarse de que comprendía lo que estaba pasando. Dash levantó el pulgar y dijo: lo has entendido perfectamente, pero no será tan dramático como la relación de Daniel con Cobra Kai. El señor Chosen ahora es un hombre de paz y estoy seguro de que quiere llevarse bien con Daniel. Que Cobra Kai y Miyagi-Do tenían sus problemas era algo que Devon podía entender hasta cierto punto, pero ahora que Sakura Bushido se unía al juego, era aburrido y tonto. Dash bajó la voz y dijo: aunque en cierto modo es buena idea permanecer cerca, estoy seguro de que la bomba acabará explotando con esa rivalidad que se está llevando cada vez más lejos. ¿Por qué exactamente deberíamos hacer eso? Devon miró a Dash confundido. ¿Por qué los problemas de los demás deberían ser sus propios problemas? Dash pensó un momento y dijo: estudiamos en la misma escuela. Si estos dos dojos empiezan a mostrar rivalidad, la situación se descontrolará cada vez más. En algún momento, incluso podrían arruinar la reputación del karate, que hasta ahora ha ganado mucha fama. Ahora tiene mucho más sentido. ¿Pero no sería mejor que los adultos resolvieran todos sus problemas antes de que eso ocurra? Devon no entendía por qué tanto alboroto. Dash sonrió. Por eso traje al señor Chosen. Él resolverá cualquier diferencia con el señor Honni y Daniel, solo así tendremos un torneo mucho más saludable. Ciertamente, esto podría haber terminado desde el principio, pero si las cosas siguen escalando de esta manera, todo podría salirse de control en algún momento. Devon estuvo de acuerdo con Dash, por lo que ambos discutieron sobre el señor Chosen antes de decidir regresar a casa. Las cosas se estaban poniendo interesantes, pero ahora con un torneo nacional en el que participaría Dash, sería bueno tener una competencia local para formar un buen equipo y participar a nivel nacional. Un paso más cerca del éxito. Unos días después, Dash supo que el señor Chosen había aterrizado en el aeropuerto y lo habían llevado directamente a la casa donde viviría a partir de entonces. Por eso, inmediatamente arrastró a Devon para saludarlo, apostando a que sería un gran sensei para Sakura Bushido. ¿Tuviste un buen viaje?
Dash caminó hacia donde estaba el señor Chosen y lo saludó con un abrazo al verlo salir tan alegremente de la casa. Viajar en avión siempre ha sido cómodo, sobre todo en primera clase, jajaja. Dijo Chosen mientras saludaba a Dash e invitaba a él y a Devon a pasar. A lo largo del día, hablaron sobre lo que harían y las muchas cosas que cambiarían. Aunque Chosen quería asustar a Daniel tras enterarse de que estaba en guerra con Cobra Kai, Dash le dijo que aún no era el momento. Reúnanse todos. Dash, al entrar al dojo, observó tanto a los estudiantes nuevos como a los veteranos. Todos los que habían pasado un año entrenando en Sakura Bushido habían sido ascendidos, pero eso no significaba que fueran los mejores. En cuanto a los nuevos estudiantes, todos estaban esperando mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. ¿Está Shale? Uno de los nuevos estudiantes miró al chico alto que había entrado y admiró lo fuerte que parecía. He oído que es 5 veces campeón del All Valley. Muchos dicen que podría haber ganado el torneo del año pasado si no hubiera ido a Japón a participar en otro torneo, y que, por cierto, ganó. Un hombre con gafas asintió y dijo, veamos el espectáculo. Seguro que ahora se pondrá más emocionante. Formación. ¿Sí? El dojo había experimentado cambios significativos, permitiendo que tanto los estudiantes veteranos como los nuevos se reunieran en un solo espacio. Esto le facilitaría las cosas a Dash, quien tenía mucho que decir y no quería hablar en 3 lugares diferentes. Ante todo, quiero felicitarlos por su participación en el torneo All Valley. Si bien la competición masculina fue una completa decepción, en la femenina, Devon Lee nos honró con su gran victoria. Fue una completa vergüenza. Gritó Víctor, queriendo que los jóvenes fueran reprendidos por la terrible derrota que habían sufrido a manos de estudiantes igualmente inexpertos. Liam, entre la multitud, sonrió tímidamente. Sabía que podría haber hecho más, pero resultó diferente, así que se propuso entrenar más en serio de ahora en adelante, su gran objetivo para este año. ¿Puedes cerrar la boca? Nos van a castigar con más entrenamiento, y mañana tengo clase de gimnasia en la escuela. Víctor levantó las manos inocentemente y dijo, una completa deshonra. Dash suspiró, caminó frente a todos los estudiantes de Sakura Bushido y dijo, ahora que hemos demostrado lo vergonzosa que es una derrota, quiero preguntarles algo. ¿Por qué perdimos en la división masculina? Fueron peores en el torneo. En ese momento, una voz en el grupo de nuevos estudiantes se alzó, y todos voltearon la cabeza hacia el chico entre la multitud. ¿Demetri? Dash miró al chico que era amigo de Eli y se sorprendió al verlo entre los nuevos estudiantes. Bueno, estoy aquí para ver si las clases valen el precio exorbitante que cuestan, ya que la primera clase es gratis, ¿no? Demetri miró a Dash y sonrió, pero al ver que más de 100 personas lo observaban en silencio, se sintió avergonzado. Dash suspiró, volvió a concentrarse en lo que estaba diciendo y gritó. Perdimos porque no tenemos hambre de victoria. Durante años, no hemos sentido el deseo de ganar porque siempre se han considerado ganadores. Tu victoria es mi victoria. Dash señaló las palabras escritas en la pared y dijo, eso aplica a quienes realmente luchan por la victoria, no a quienes simplemente se dejan vencer y derrotar frente a tanta gente. Hemos sido ganadores desde que se fundó el dojo, quizá no en la misma división consecutivamente, pero hemos disfrutado de victorias continuas. Esto ha llenado sus mentes de una paz insoportable. No se es ganador si no se lucha en torneos con la intención de ganar. Al escuchar estas palabras, incluso los veteranos a quienes no se les permitió participar en el torneo guardaron silencio. Incluso los nuevos, Demetri, percibió una seriedad en las palabras de Dash que no podía replicar ni siquiera bromeando. Todos entendían que Sakura Bushido disfrutaba de muchas victorias en torneos locales, internacionales y nacionales. Sin embargo, todos sabían que esos torneos eran principalmente para Dash Ale y Devon Lee, quienes fueron los primeros alumnos del señor Kim. Algunos habían ganado distintas divisiones en distintos torneos, pero eso no significaba que fueran a ser campeones de por vida. Si quieres ganar, necesitas aprender, y eso es lo que se hacía en Sakura Bushido. Muchos no entienden lo que quiero decir. No nos enoja tu derrota, sino tu voluntad. ¿Por qué participaste en un torneo donde no entregaste el 100% de tus capacidades? ¿Nadie quería alzar el trofeo de campeón? Dash miró a los estudiantes que habían ascendido y dijo, luché hasta que se me rompieron los huesos, sangraron los músculos y se me destrozaron los nudillos. Ninguno de ustedes puede entender lo que eso significa sin luchar de verdad. ¿Estás filmando una película? Demetri escuchó a Dash y estaba a punto de decir algo cuando las luces se apagaron de repente. Esta pelea no debe abandonar Sakura Bushido.
En el torneo privado en Japón, como ganador, tuve el privilegio de participar en estas peleas, pero no deben publicarse en ningún sitio, sin motivo alguno. Cuando las palabras de Dash terminaron, un proyector reprodujo un video de la última pelea de Dash donde pelearon los 3 finalistas. Todos los asustados se fijaron de repente en el video. Vieron cómo se desarrollaba la pelea, y al ver el logo de Sakura Bushido en la espalda del luchador con el rostro censurado, se dieron cuenta de que era Dash quien estaba luchando. Devon, que había visto todas las peleas, frunció el ceño. Esas peleas fueron brutales, pero así funcionan los torneos de artes marciales mixtas, con la única diferencia de que en el torneo que ganó Dash no hay puntos. A medida que avanzaba la pelea, Dash sonrió levemente y dijo: no todos están listos para aprovechar todas las capacidades de su cuerpo, pero deben comprender lo que significa llevar el logo de Sakura Bushido en sus espaldas. ¿Lo entiendes ahora? Sí, Sensei. ¿Acaban de llamarlo Sensei? Preguntó Demetri, aún aturdido por la pelea que acababan de presenciar, confundido. ¿No ves el cinturón que lleva? Tiene derecho a enseñar, así que es Sensei. Supongo que no acabamos de ver la misma pelea. No quise decir eso. Felicitaciones una vez más a los estudiantes que han completado un año completo de entrenamiento en Sakura Bushido. Aunque no se den cuenta, estamos orgullosos de su perseverancia, y solo queremos transmitirles que, si compiten con Sakura Bushido, luchen hasta que se les rompan los dientes. Sí, Sensei. Devon, que estaba a su lado, sonrió. Podía ver la seriedad en los rostros de todos y sabía que los discursos de Dash siempre eran efectivos para quienes los escuchaban. Ya con la moral elevada, llegó el momento de anunciar los nuevos cambios que se realizarían en el dojo, tanto en entrenamientos como en horarios. Ahora anunciaremos los cambios en Sakura Bushido. Presten mucha atención, ya que esto influirá en el futuro. Devon le ofreció un par de ojos a Dash, quien se comunicaba mejor. Después de terminar este intento de motivación, Dash pasó al siguiente cambio que sucedería en esta escuela de artes marciales y dijo: ahora, todos saben que aquí se enseña Kung Fu, así que deben ser conscientes de que dentro del Kung Fu, hay ramas de Jiu-Jitsu, karate, golpes de puño y técnicas para someter al enemigo. Al oír esto, todos asintieron. Muchos se habían centrado más en el karate porque era más famoso que otros estilos más profundos y mucho más fácil de aprender. Pero la mayoría sabía que las artes marciales conforman todo el conjunto del Kung Fu, así que escucharon atentamente la explicación. Muy bien, precisamente por eso, la escuela de artes marciales Sakura Bushido se dividirá en 2. Una solo enseñará karate, y quienes quieran continuar con su entrenamiento podrán pasar al siguiente nivel, donde se les enseñará Kung Fu auténtico. Con esto, Dash no quería separar las clases, sino crear subdivisiones donde cada uno aprendiera a través de un proceso, y dijo: por esa razón, esta escuela estará dividida en pisos. El primero se enfocará en Jiu-Jitsu, el segundo en karate y el tercero en Kung Fu completo. Todo el mundo puede aprender artes marciales en unas pocas semanas, pero convertirse en un experto requiere años de entrenamiento, y comprenderás la diferencia a medida que avances en las clases. Ahora que Sakura Bushido tenía más de 100 estudiantes, se habían contratado más profesores para enseñar Jiu-Jitsu, otros para enseñar el uso de herramientas de entrenamiento y, obviamente, el señor Kim, que era el director. Mirando a los estudiantes dispersos, Dash dijo: no es obligatorio aprender todo lo que se enseñará aquí, y cada uno es libre de perseguir lo que quiera lograr. Si buscas defensa personal, el karate es lo más adecuado, ya que es fácil y efectivo. Sin embargo, recuerda que una buena pelea es aquella que se evita a toda costa, aunque también debes recordar que no en todas las situaciones se puede evitar una pelea. Tras terminar lo que quería decir, Dash señaló hacia la puerta donde había una figura y dijo: les presento al Sensei Chosen Toguchi, el mentor que tendrán a partir de ahora para aprender karate. Todos los nuevos reclutas aprenderán karate con el Sensei Chosen y seguirán estrictamente sus enseñanzas. Muchos de ustedes conocen al señor Laruso. Además de vender autos, parece que ahora quiere abrir su propio dojo de karate. Lo que no saben es que este caballero domina el mismo arte marcial a fondo, mucho más, diría yo, así que estarán en buenas manos. Chosen sonrió al ver a todos los estudiantes en este hermoso dojo. Había oído a Dash presumir, pero realmente es un lugar agradable donde puede despejar su mente y encontrar nuevos propósitos. ¿No me presentarán sus respetos?, gritó Devon, sacando a todos de sus pensamientos. Saludos, Sensei. Chosen asintió y dijo: tienes un buen líder, alguien que se preocupa mucho por ti, y eso es bueno. Ahora, déjame ser tu Sensei por hoy, y veamos qué tan bien o qué tan mal estás.
Cuando Dash le asignó la clase a Chosen, este caminó junto a Devon, y se formaron con los demás estudiantes que esperaban escuchar la clase del nuevo sensei, quien siendo japonés prometía mucho en sus clases. Quiero que os sentéis correctamente dependiendo de vuestra estancia en el dojo, de vuestras habilidades y de vuestra experiencia, dijo brevemente el sereno Chosen, y en un instante, todos los estudiantes se movieron. De acuerdo con su experiencia y siguiendo las tradiciones, los estudiantes de rango inferior se sientan cerca de la entrada principal para lidiar rápidamente con cualquier intruso y proteger el dojo. Los estudiantes de mayor rango se sientan lejos de la entrada principal. Esta posición es para proteger a la persona de mayor rango del dojo. En el lado derecho estaban Dash seguido de Devon, mientras que en el otro lado estaban sentados los nuevos estudiantes y aquellos que llevaban entrenando no más de un año. Al ver lo organizados que estaban todos, Chosen asintió con aprobación. Muy bien, perfecto. Todos hemos decidido aprender artes marciales por una razón única: respeto, honor, moda, orgullo. Al final, no importa por qué estás aquí, sino qué lograrás al aprender artes marciales. El señor Chosen había aprendido mucho de la vida, por eso entendía cosas que los jóvenes no sabían y quería compartirlas en esta primera clase con ellos. Hoy quiero compartir con ustedes una parte importante de mi vida, una experiencia que me marcó profundamente y me llevó por un camino de reflexión, crecimiento y redención. Después de una lucha que me dejó cicatrices en el alma, experimenté una vergüenza abrumadora. En ese momento, me invadió el deseo de dejar este mundo, pero fue mi tío quien, con sabiduría y compasión, me rescató de las sombras de la desesperación. No solo me salvó físicamente, sino que también me dio una oportunidad invaluable, la de demostrar mi valía. Decidí dedicar el resto de mi vida a hacer precisamente eso. Demostrar que podía superar mis debilidades, afrontar mis errores y convertir la vergüenza en fortaleza. El camino no fue fácil, pero cada desafío me enseñó lecciones cruciales sobre humildad, perseverancia y autenticidad. Hoy estoy aquí como su instructor para compartir con ustedes no solo las técnicas del karate, sino también las lecciones de vida que aprendí a lo largo de mi trayectoria. El arrepentimiento, queridos estudiantes, es un compañero constante en nuestras vidas. Chosen hizo una pausa y, tras recuperar el aliento, dijo: todos cometemos errores, enfrentamos derrotas y nos encontramos en situaciones que nos hacen cuestionar nuestro propio valor. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo respondemos a estas pruebas. ¿Nos dejamos consumir por el arrepentimiento y la vergüenza, o utilizamos esas experiencias para crecer y fortalecernos? La verdadera esencia del karate va más allá de las técnicas de combate. Se trata de forjar el carácter, convertirse en individuos resilientes y compasivos. Aprendí que el arrepentimiento puede ser un maestro riguroso, pero también puede ser el catalizador de una transformación profunda. No se trata solo de superar nuestras limitaciones físicas, sino de enfrentar nuestras debilidades internas, enfrentar nuestras sombras y convertirlas en luz. Ahora que serán mis alumnos, los invito a aceptar cada desafío, aprender de cada caída y convertir el arrepentimiento en una oportunidad para crecer. A través del karate, podemos descubrir el camino hacia la redención personal, hacia la construcción de un carácter fuerte y equilibrado. En este dojo, no solo practicamos artes marciales, sino que también cultivamos la humildad, la integridad y el respeto mutuo. Aquí todos aprendemos. Todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es la voluntad de aprender y mejorar. Que el camino del karate nos guíe hacia la autenticidad, la superación personal y la comprensión de que, en cada arrepentimiento, se encuentra la semilla de la transformación positiva. Estoy aquí como prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para renacer. Continuemos este camino juntos, aprendiendo no solo a defendernos, sino también a ser mejores seres humanos. Que el karate nos guíe en el camino hacia la excelencia personal y el valor que representamos. Chosen concluyó con voz imponente. Aunque su discurso fue suave y profundo, aún conservaba la firmeza de años atrás, algo que todos percibían. Bienvenido a Sakura Bushido, Sensei. Todos los estudiantes se pusieron de pie y se inclinaron respetuosamente hacia Chosen, quien luego comenzó la clase de una manera tan poderosa que muchos no podían caminar incluso después de descansar durante más de media hora. ¿Nos está enseñando a rompernos huesos en nuestra primera clase? Al principio, pensé que el significado de sus palabras era sobre la integridad y ser una mejor persona. ¿Ahora quiere que nos convirtamos en criminales? Demetri, que había llegado a este dojo solo después de ver la historia de Sakura Bushido, quedó muy impresionado y dijo: este lugar incluso tiene bañeras. No creo que lo que cobran sea suficiente ni siquiera para cubrir esto. ¿Cómo lo financian?
¿Eres nuevo? Preguntó Víctor con una sonrisa. El dojo es de Dash. Su padre lo construyó, y con el dinero de los torneos que ganó, lo han financiado. Además, pagar este lugar para la familia de nuestro querido líder es facilísimo. Este dojo no es para robar dinero. Cuanto más tiempo estés aquí, más privilegios tendrás. Incluso puedes ganar dinero. Trabajo los fines de semana limpiando el lugar y me pagan más de lo debido, dijo un hombre al salir de la ducha. Demetri asintió. Había leído las condiciones y sabía que este lugar no quería intrusos. Es decir, gente que se une por menos de un año solo para experimentar. Es un buen lugar, pero aún no siento la pasión que muchos sienten aquí, murmuró Demetri, y sabiendo que el señor Larusso enseñaría lo mismo que Chosen y además gratis, quiso probar esas clases también. Esa clase fue profunda. Ahora que tenemos un nuevo profesor, ¿no deberíamos comprarle algo? Preguntó Dash mientras caminaba mucho mejor que hace unos meses. Devon, que se estaba poniendo un sombrero por el frío, dijo. ¿Quieres invitarle a vino? Dicen que a los japoneses les encanta el alcohol. Eso podría funcionar. Lo haremos. Además, ¿quieres tener una cita? Dash miró a Devon a los ojos y preguntó con más atención ahora que eran pareja. Devon sonrió coquetamente y preguntó. ¿A dónde planeas llevarme? No sé, ¿te gusta el frío o el calor? Frío. Entonces vamos a patinar sobre hielo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.